Esta es una escena cotidiana muy típica en un aeropuerto en donde opera RBP. El suministro de combustible a un avión mediante dispenser de hidrante o por unidad repostadora convencional. Es esencial que el combustible suministrado al avión esté libre de suciedad y agua. La suciedad está formada principalmente por partículas de óxido procedente de las tuberías y los tanques, junto con polvo absorbido del aire a través de los ventilos. El agua puede proceder de la condensación provocada por cambios en temperatura. La filtración está presente en nuestra vida diaria. La cafetera, el filtro de un cigarrillo, el filtro de aire del automóvil. El combustible debe ser filtrado muy a fondo para asegurar que los motores de los aviones funcionen con la máxima eficiencia. En aviación, uno de los medios principales de eliminar la suciedad y el agua es usar un filtro separador de agua. El principio de un filtro separador de agua es una operación de dos fases. El combustible es bombeado en la carcasa y pasa por los elementos de la primera fase denominados filtros coalescentes. El sentido del flujo es de dentro hacia afuera, entrando por el centro y saliendo por las paredes del elemento. Al pasar por el medio filtrante se eliminan todas las partículas sólidas de tamaño mayor de media micra. El agua que se encuentre estará en forma de pequeñas gotitas dispersas en el combustible. En este modelo vemos como al pasar el combustible a través del medio, las gotas pequeñas se coalescen en gotas más grandes que caen por la superficie exterior del elemento hasta el pocillo del fondo de la carcasa. La segunda fase, la de separación de agua, es una fase de seguridad que respalda la primera y consta de elementos o cestas de malla metálica revestida de teflón o de malla sintética. El flujo a través de la segunda fase es de fuera hacia adentro. Todas las gotitas demasiado pequeñas para caer rápidamente al fondo acaban posándose sobre la superficie del elemento separador. Aquí son repelidas y se unen para formar gotas más grandes que caen por gravedad al fondo del pocillo de la carcasa del filtro para su drenaje periódico, dejando que solamente combustible limpio y seco pase al estanque de almacenamiento, a la unidad repostadora o al avión. A medida que el filtro elimina suciedad, se va obstruyendo lo que crea mayor resistencia, por lo que aumenta la presión en el manómetro diferencial montado en el lateral de la carcasa. Este manómetro recibe la señal de presión existente en la entrada y en la salida de la carcasa. Cuando su diferencia alcanza un valor recomendado, normalmente 15 PSI o 1 bar para los filtros separadores de agua, es preciso cambiar los elementos. Asimismo, las regulaciones de RBP exigen abrir las carcasas anualmente para su inspección interior, o antes cuando se detecta la rotura de un elemento por una reducción de la presión diferencial, por la presencia de sólidos en muestras obtenidas del pocillo, por resultados de ensayo miliporo que superen los límites aceptables o por resultados inaceptables del ensayo BCRIF. Ahora vemos las herramientas y equipos necesarios para realizar la tarea de mantenimiento de la carcasa filtrante. Una llave de vaso para soltar los pernos de la tapa, vasos para llave pequeños para soltar la tapa del separador de cesta y los pernos de sujeción en las varillas, soporte de los elementos coalescentes y de los separadores. Cubo y paño limpios y guantes especiales para manejar los elementos. Esto es muy importante porque la suciedad o grasa en las manos o en los guantes pueden impedir seriamente las propiedades de repeler el agua tanto de los elementos coalescentes como de los separadores. Y por supuesto, la sustitución correcta de los coalescentes. Una llave dinamométrica para fijar los elementos según los valores recomendados por el fabricante. La carcasa a abrir es un filtro horizontal Faudy montado en un dispenser de hidrante. Antes de abrir la carcasa, deberá asegurarse de que todas las válvulas de aislamiento, que en este caso son las de entrada y las del contador, estén cerradas. Drene todo el producto de la carcasa y asegúrase que se haya insertado el pasador de seguridad en el equipo elevador de la plataforma. Suelte los pernos y desplace la tapa para permitir el acceso al interior. Ahora puede verse el interior del vaso y puede verse en primer plano la cesta del separador con los elementos coalescentes al fondo. Para inspeccionar la cesta hay que retirar la tapa de registro. Ahora puede soltarse el tornillo de la varilla en T. Una vez suelto, la cesta se apoya sobre las guías. Al retirar la cesta, tengan mucho cuidado de soportar el peso con el fin de prevenir daños al borde de la cesta con el borde de la carcasa.
Estas cestas son muy caras y deben manejarse con sumo cuidado. Coloque la cesta sobre una superficie limpia y seca. Los elementos coalescentes de la primera etapa filtrante se encuentran fijados por varillas de centrado y tuercas de retención. Se precisa una llave de vaso con extensión para retirar las tuercas. Deberá comprobarse que no estén dañadas las juntas de las varillas de centrado. Se retira la placa de cierre del extremo y se comprueba que no esté dañada la junta de doble filo. Para retirar los elementos deberá llevar puestos los guantes. Ahora pueden comprobarse los elementos interna y externamente. También pueden comprobarse las juntas de los extremos y puede verse la actuación de la junta de filo. Una vez retirados todos los elementos, puede comprobarse el estado y la disposición de las juntas en la placa del fondo. Deberá comprobarse el apriete y estado de las varillas de centrado. Deberán ser varillas de acero inoxidable. Si el interior del vaso está limpio y el revestimiento intacto, pueden ser reemplazados los elementos coalescentes. Las bolsas de plástico deben retirarse lentamente con el fin de evitar la generación de electricidad estática. Se reponen las tapas de extremo. Se colocan las varillas de centrado y se fijan las tuercas de retención ajustando el par de apriete, la llave dinamométrica a las recomendaciones del fabricante, que en este caso es de 16 libras por pie. La cesta separadora revestida de teflón debe ser comprobada antes de volverse a colocar. El método de prueba es volcar la cesta, verter agua fría potable sobre la totalidad de la malla, girando la cesta según sea preciso. La altura de caída del agua sobre la malla no será mayor de 3 pulgadas, 7-8 centímetros. Si el separador está limpio, el agua será repelida instantáneamente. Si el agua pasa a su través, habrá que limpiar el separador. Para limpiar la cesta, frote la superficie de teflón con jet A1 y un cepillo suave. En ningún caso utilice materiales de limpieza como detergente líquido, pues desarmará el revestimiento de teflón. Una vez limpia la cesta, déjela secar y vuelva a probarla. Si sigue pasando agua a través del tamiz, puede limpiarse más nebulizando el elemento con agua caliente limpia. Déjela secar y vuelva a probarla. Si fracasan estos intentos, sustituya la cesta por una nueva. Pruebe la cesta nueva antes de instalarla. Asegúrese que la junta tórica de la parte superior de la brida de montaje esté intacta. Una vez más, tenga cuidado al levantar la cesta sobre las vías. Sitúe el tornillo roscado en su sitio y apriete el tornillo de retención de la varilla en T hasta fijar completamente la cesta en la salida de la carcasa. Inspeccione la junta de la tapa de registro. Vuelva a colocar la tapa de registro. Inspeccione la junta de la tapa. Si todo resulta satisfactorio, vuelva a apretar los pernos de la tapa de la carcasa. Para rellenar la carcasa, sitúe el dispenser en un punto de carga apropiado. Abra la válvula de entrada utilizando el control Deadman de manera que se llene y presurice la manguera de admisión. Abra poco a poco la válvula de entrada para permitir que se llene lentamente el filtro separador de agua. Esto puede observarse por el efecto del aire desplazado en la válvula soft flow, que se detendrá una vez esté llena la carcasa. No deberá llenarse el filtro a más de 45 litros minutos. Si se supera este valor, podría originarse la deflagración de los vapores de combustible a presión en su interior debido a la electricidad estática generada.
Antes de volver a entrar en servicio, el dispenser deberá ser recirculado a su caudal nominal para eliminar cualquier resto de fibrillas en un volumen de al menos 3 veces el rendimiento determinado de la unidad. A continuación deberá extraerse una muestra visual aguas abajo del microfiltro para confirmar que no existe pérdida del medio filtrante. Al alcanzar el caudal máximo durante la recirculación, se efectuará una lectura y registro de la presión diferencial. Una vez realizada esta prueba y finalizada la recirculación, se anotarán las lecturas del totalizador del contador. Deberán anotarse las inspecciones o cambios de filtros en la carcasa del microfiltro. La presión diferencial y el volumen filtrado por el microfiltro se registrarán en el modelo MNT14, cumplimentando como se muestra por el supervisor que realiza las inspecciones. Se informará inmediatamente de cualquier anomalía observada, como coalescentes moteados o elementos dañados. Air BP cumple las pautas más exigentes y debemos seguir haciéndolo con el fin de procurar que las líneas aéreas mundiales obtengan el combustible de avión mejor y más limpio del mundo.